es un problema muy sencillo, que es una pequeña variación del problema del péndulo simple. Entonces vamos a dibujar aquí un sistema de referencia. El origen está ubicado acá. Y en este sistema tenemos una masa. Vamos a decir otra vez que es como un anillo. Tenemos un anillo que está pudiendo deslizarse sin fricción alrededor de una barra. Esta barra la estoy poniendo aquí como el propio eje X. Vamos a decir que esto tiene una masa M1 y sobre esta masa está colgando otra masa que vamos a decir que se llama M2. Y, ok, aquí esto tiene una longitud L, la varilla rígida que sostiene ambas masas. ¿Y qué más? Ok, esto es el eje Y. Y ahora, para describir nuestro sistema, tenemos dos opciones. Una es utilizar las coordenadas cartesianas, es decir que esto es el eje X y esto es el eje y empezar a dibujar vectores que van hacia cada una de las masas. Por ejemplo, puedo empezar a dibujar un vector que se va a llamar R1, que va hasta acá, y otro vector que voy a llamar R2, que apunta hacia la masa 2. Esta es una manera de plantearlo. Otra manera de plantearlo, voy a copiar esto. Otra manera de plantearlo sería que en vez de dibujar estos vectores, pusiéramos el problema en términos de los grados de libertad que tiene este sistema. Por ejemplo, De las aquí qué coordenadas grado. generalizadas. ¿Perdón? De las coordenadas generalizadas, perdón. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, ¿qué grados de libertad tiene este sistema? Bueno, pues tenemos que si esta masa puede desplazarse sin fricción sobre esta barra, entonces uno de los grados de libertad sería una coordenada que podemos llamar X, que es la que nos dice la posición de la masa 1, y aquí tendríamos que el grado de libertad asociado con la partícula con la masa 2 sería un ángulo teta. Entonces, están estas dos maneras de plantearlo. En términos de coordenadas cartesianas, donde estos vectores, pues, también tienen son dependientes de X y Y. O en términos de las coordenadas generalizadas, que representan los grados de libertad del sistema. Entonces, antes que nada, vamos a empezar a explorar los posibles enfoques para modelar un sistema como este. Porque, bueno, a la hora de preparar las clases estaba pensando en para qué pueden aplicar el contenido de este curso. Y entonces, una de las aplicaciones más, eh, bueno, que no tienen que ver con la investigación, es, imagínense que ustedes están trabajando en la industria y entonces tienen que resolver un sistema mecánico para algún problema particular de esa industria, que es, pues, una de las cosas más comunes en las que se suelen aplicar estas cosas. Entonces, de plano, podrían empezar un problema sin saber absolutamente nada de cómo resolverlo y podrían empezar directamente a modelarlo en algún ambiente.
Por ejemplo, em, hay bastantes softwares para hacer simulaciones de física 2D. Eh, Uno de estos que es bastante famoso es el COMSOL Multiphysics. Esto es un software que trae... Perdón, ya tengo el COVID. Esto es un software que ya trae muchos módulos para hacer simulación de sistemas físicos, pero tiene la desventaja de que es caro. Es un software muy caro. Si de por sí matemática ya es complicado y caro, pues está peor. Entonces estaba pensando en posibles enfoques para ustedes, para que tengan como una especie de ambiente donde puedan hacer una simulación de un sistema físico. Y pues ahorita que estábamos hablando, Una pregunta. sí, Ese programa no tiene, no sé si se podría gestionar una modalidad para estudiantes. Bueno, es que en el caso de óptica con el profesor Alexis, ujú, este, pues utilizamos, bueno, gestionó él, pues un programa, académico de un programa, de óptica llamado CIMAX. ujú, No sé si lo conozco. Y no, pues, que es también igual que eso, pero pues fue gratis debido a ser parte de la escuela y lo gestionó él, porque ese programa cuesta como qué, como $7,000 al año. ok, Ajá, que es por suscripción, ¿no? Sí, anual, pues no sé si se pueda. Pero pues es que no ahí le daba sé. la opción de poner a la universidad. O sea, ahí de hecho en el registro le daba, dice, si no está tu universidad, pídele a algún maestro académico que la registre. Y aparte, pues ya ves que dijo que tenía a alguien que lo ayudó en ese proceso, que incluso Ok. no aparecía el dominio de estudiantes. Sí, la universidad tiene un programa de licenciamiento de software académico. Está, a ver, está por acá. Aquí donde dice licenciamiento de software académico, pues muestra así todos los posibles softwares que poniendo simplemente su cuenta de estudiante, les da acceso. Yo, por ejemplo, tengo acceso a JetBrains. Bueno, ahorita no sé, no me está funcionando, no sé por qué, pero pude descargar la Porque no versión. puso la contraseña. No, o sea, me lleva así desde hace días, no sé por qué, pero no me importa. La cosa es que ahí pueden encontrar bastantes software gratuitos. Pero bueno, en el caso de la simulación de sistemas mecánicos, la verdad no estaba encontrando nada que fuera, pues, no tan caro, no tan difícil de conseguir y que fuera fácil de utilizar. Entonces, bueno, para poder al menos prototipar este tipo de problemas, se me ocurrió utilizar para este curso una plataforma que se llama Unity. Unity es propiamente un motor de desarrollo de videojuegos o simulaciones. La ventaja de utilizar Unity es que ya trae un montón de componentes prefabricados para que ustedes simplemente utilicen los objetos que ya trae, los componentes que ya trae y puedan hacer simulaciones rápidas. Aquí lo que hice fue dibujar este problema. Bueno, a ver, déjenme que les muestre la versión así completa. Esta es la simulación de este problema utilizando Unity. Aquí todavía ni siquiera para simularlo he utilizado ecuaciones diferenciales ni nada. O sea, lo único que he hecho fue dentro de esta plataforma. Vamos a ir a la versión simplificada que ya no tiene estas flechitas que te indican hacia dónde van las fuerzas. Pero la versión simplificada no requiere programar absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto les puede servir para empezar a hacer prototipos de problemas que desconocen cómo van a quedar sus ecuaciones de movimiento.
Para simular un sistema dentro de esta plataforma, pues lo único que tienen que hacer es crear los componentes aquí y agregarles, perdón, crear los objetos aquí y agregarles componentes. Aquí solamente tengo dos objetos. Uno que se llama Sliding Box, que es la masa que se puede desplazar sobre una varilla sin fricción. Y tengo la otra masa, la masa 2, que es esta de acá. Y bueno, para este, dentro de Unity, lo único que tienen que hacer es agregar el componente de cuerpo rígido 2D. Entonces, este componente lo que va a hacer es que les va a hacer que este objeto que ustedes pongan aquí ya esté simulado por medio del motor de física interno de Unity. Entonces, aquí para esta masa, la masa M2, lo único que hice fue agregar un cuerpo rígido, le puse que tiene masa 1, no tiene fricción lineal ni angular, y la fuerza de la gravedad es 1, así la defino. Y para el otro cuerpo rígido, pues de nuevo tenemos el cuerpo rígido de masa 1, nada de fricción, pero aquí dentro puedo poner constricciones, como por ejemplo en este caso, la constricción que siente, bueno, que afecta a esta masa es que la posición en Y no puede cambiar. Entonces, le agrego esta constricción y además tengo otro componente que permite conectar ambos cuerpos. Si se lo estaban preguntando para agregar un componente dentro de Unity, lo único que hay que hacer es buscarlo aquí, se agrega y listo, ¿no? Y aparece dentro de este editor. Y bueno, para hacer la unión entre ambos cuerpos, pues de nuevo añadí este componente Hinge Joint 2D, que es básicamente una constricción que se comporta como una bisagra. Entonces, lo que está haciendo esto es que esta masa sí se pueda mover, pero solamente desplazándose como una bisagra con respecto a esta masa. Entonces ya, con tan solo poner eso, ya, y sin tener que programar absolutamente nada, ya tenemos lista una simulación del sistema. Hasta aquí no hemos programado y todo esto se está simulando utilizando directamente el motor de física que trae Unity integrado. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo Sí, hace que tenga ese movimiento el círculo? ok. Aquí, Ajá. digamos que la única constricción, o sea, el círculo que es este de aquí, vamos a ponerle círculo para que no nos confundamos. Círculo y cuadrado. Para que tenga este movimiento del círculo, en el círculo no puse ningún tipo de constricción. O sea, aquí nada más tengo un cuerpo rígido que tiene masa 1, está afectado por la gravedad, pero no tiene ninguna constricción. La constricción la definí en el cuadrado Ajá. y se hace simplemente agregando este joint. El joint es como una ligadura y lo único que estoy diciendo es, este cuerpo que se llama cuadrado está unido por una ligadura al círculo. Ah, Y entonces, bueno, y aparte el cuadrado tiene la constricción de que el movimiento en Y está bloqueado, de manera que no se puede caer. Entonces, de hecho, o sea, con solo estas dos condiciones ya aparece la simulación sin tener que haber programado nada en absoluto, lo cual es como bastante, pues, práctico, ¿no? Porque pueden empezar a modelar sistemas físicos dentro de esta plataforma sin siquiera programar. Ahora, si quieren hacerlo, pues, más vistoso, el- tendrían que sí meterle un poquito de mano en el código. Yo, por ejemplo, lo que hice fue programar solamente las flechitas de las fuerzas que están actuando sobre estos objetos. Entonces, nada más dejen que les muestro cómo queda. Ok, entonces
En esta versión es exactamente lo mismo, que aquí agregué unos cuantos componentes que tienen un código asociado, y el código lo que está haciendo es actualizar las direcciones y magnitudes de las fuerzas. Entonces, ¿cómo lo programé? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta flecha. Esta flecha que corresponde a la fuerza que ejerce la ligadura, la constricción. Entonces, para programar esta flecha, pues tengo un componente que se llama Joint Force Arrow. Este es un componente que yo escribí y aparece aquí dentro del editor. Ahora, para programar un componente, pues esta plataforma Unity utiliza C Sharp. C Sharp es un lenguaje que es similar a Java, es, es bastante simple, pero a mí me gusta porque, o sea, lo único que tienen que hacer para programar algo así es poner qué cosas son variables públicas. Es decir, que variables públicas se refiere a variables que vamos a poder ver desde aquí, ¿no? Entonces tenemos que aquí como variables públicas tenemos un objeto, la ligadura y pues aquí puse la escala del tamaño de la flecha. Ya, me aparecen acá. Y luego lo único que hay que definir pues es qué hace cuando comienza la ejecución de este componente y qué hace por cada actualización de la pantalla, ¿no? Entonces aquí en la actualización de la pantalla lo único que estoy haciendo es dibujar los vectores. Y para dibujar los vectores, pues aquí utilicé esta referencia a la constricción, donde tiene este parámetro que nos da la fuerza de reacción. Y eso es todo lo que necesitamos para saber cuál es la fuerza que está ejerciendo la constricción. Entonces, viéndolo así, pues podemos intuir por qué si tratáramos de resolver este problema newtonianamente empezaríamos a tener problemas. Y la razón es que pues las fuerzas de constricción no son constantes, son variables en el tiempo. Entonces esto es lo que complica la resolución de este problema, al menos en el formalismo newtoniano. Pero bueno, con esto pueden empezar a modelar sus problemas sin siquiera resolver nada. Simplemente para ver qué tipo de dinámica va a salir. Entonces, bueno, una vez visto esto, voy a cerrar el editor de Unity. Esto era nada más para mostrarles que si ustedes tienen un problema que no saben cómo comenzar, pues la opción más fácil sería simplemente prototiparlo y hacer una simulación ahí y ver qué pasa. Pero bueno, entonces, para este problema no es tan necesario porque podemos resolverlo analíticamente ahora que tenemos la herramienta de Lagrangiano. Entonces, con la herramienta de Lagrangiano, lo único que tenemos que preocuparnos de encontrar son una ecuación que nos describa la energía cinética y otra que nos describa la energía potencial. Entonces vamos a comenzar calculando la energía cinética para las partículas de este sistema. Entonces, para calcular la energía cinética, primero vamos a necesitar conocer cuál es la velocidad de cada una de las partículas. Y para eso, pues vamos a tener que expresar estos vectores R1 y R2 en términos de las coordenadas generalizadas. O sea, vamos a buscar que los vectores R1 que apuntan a cada una de las masas sean funciones de las, perdón, xθ, sean funciones de las coordenadas generalizadas. Entonces, una vez que tengamos estos vectores en términos de las coordenadas generalizadas, ya vamos a poder hacer derivar para encontrar la velocidad. Y bueno, ¿cómo construimos estos vectores? Pues podemos comenzar primero por el vector que apunta hacia la masa 1, es decir, el vector R1, porque este vector es muy trivial. O
sea, como aquí solamente, si tenemos el origen aquí y este anillo solamente se puede desplazar dentro de este eje, pues nuestra coordenada en Y va a ser 0. Y la única coordenada que va a haber es la misma coordenada X. Entonces, en el caso de R1, expresarlo esto en términos de las coordenadas generalizadas es trivial porque nos queda X, 0. Entonces ya, este está simplón. En el caso de la masa 2, bueno, voy a dibujar aquí también los vectores. Ok, entonces esto va a ser R1 y va a haber un R2 que apunta acá. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para construir R2? Pues una manera más fácil de construir R2, yo me ¿A dónde imaginaría vas? que podemos ahora decir que la distancia de aquí a acá, o sea, entre la masa 1 y la masa 2, hay un vector que podemos llamar d vector. De manera que R2 lo podemos expresar como R1 más B. Y entonces, ahora solamente necesitamos conocer, pues, cuánto vale D. Eh, Ok, entonces D lo podemos obtener por pura trigonometría. Si se dan cuenta, este D es un vector que, como va de la masa 1 a la masa 2, tiene que tener una magnitud L. Entonces podemos empezar a expresar D. Voy a poner aquí, buscamos la forma del vector D y podemos encontrarla por trigonometría. Si tenemos que la magnitud de este vector va a ser L, pues podemos poner aquí una L y aquí las componentes del vector, que van a corresponder pues a las proyecciones de... Perdón. Sí, va a corresponder a las proyecciones de este vector, tanto la coordenada horizontal como la vertical. Para la coordenada horizontal, ¿qué tenemos? Bueno, pues digamos que la componente X del vector T va a ser realmente como esta distancia, es decir, va a ser el seno de teta. Y en el caso de la coordenada vertical, pues vamos a tener que la coordenada vertical es la proyección en esta componente, de manera que va a ser un coseno de teta. Pero chéquense cómo está en el eje, en la parte negativa del eje vertical, esto va a ser un menos coseno de teta. Y bueno, ya con este vector D podemos expresar R2 y R2 va a ser X0 más, ok, voy a multiplicar esta L aquí dentro, más L seno de teta, coma, menos L coseno de teta. Y bueno, ya nos queda que el R2 es X más L seno de teta, coma, menos L coseno de teta. Y bien, a partir de estas R1 y R2, a partir de R1 y R2, podemos obtener la velocidad. Y estos vectores velocidad,
pues van a ser simplemente la derivada de los vectores de posición. Entonces tenemos que B1 va a ser la derivada, o sea, R1 punto, y aquí R1, pues al hacer la derivada respecto al tiempo, lo único que nos va a dar es x punto, 0. Y en el caso de la velocidad 2, que va a ser la derivada del vector R2, pues lo que vamos a tener es, bueno, técnicamente vamos a tener la derivada de R1 más la derivada de D. Entonces, la derivada de R1 ya la conocemos, solamente necesitamos obtener la derivada de D, y esta la voy a hacer aquí rapidito. La derivada de D nos va a quedar L teta punto por coseno de teta y seno de teta. Ok, entonces, ahora, agarrando este resultado, vamos a sustituirlo, y lo que nos va a quedar para el vector de la velocidad de la masa 2 va a ser, bueno, ya sumando todo, nos va a quedar x punto más L teta prima coseno de teta, coma, L teta prima seno de teta. Ok, entonces para expresar la energía cinética, lo que nos interesa no es la velocidad, el vector velocidad, sino que nos interesa el módulo al cuadrado del vector de velocidad. Entonces voy a poner aquí, calculamos el módulo al cuadrado de las velocidades. Y de nuevo, en el caso del vector de velocidad 1, pues esto es un poco trivial, porque es simplemente nos va a quedar, bueno, voy a hacerlo explícito. O sea, esto sería multiplicar vectorialmente x punto, 0, producto punto, x punto, 0, lo cual nos daría x punto al cuadrado. Y ya, en este caso es muy simple. En el caso de la velocidad 2, aquí va a estar más complicado, porque vamos a estar haciendo esta operación. X punto más L teta prima coseno de teta, coma, de punto, seno de teta. Todo esto multiplicado por exactamente lo mismo. Bueno, producto punto por exactamente lo mismo. Como hoy no tenemos mucho tiempo y quiero hacer esto más o menos rápido, voy a poner el resultado de hacer todo esto, esta operación. No es muy complicado, solamente tendrían que hacer el producto punto de estos dos vectores, y al final les estaría quedando x punto al cuadrado más 2x L teta punto coseno de teta más L cuadrado teta punto al cuadrado. Entonces, así nos quedarían los dos módulos de al cuadrado de las velocidades. Esto solamente es hacer la multiplicación, el producto punto entre estos dos vectores, hacen un poco de talacha y ya llegan a esta expresión. ¿Sí? Ok, entonces ya con esto podemos expresar la energía cinética.
¿Y cómo nos quedaría esta expresión? Bueno, pues aquí tendríamos que la energía cinética es un medio de la masa 1 por el módulo al cuadrado de la velocidad 1 más un medio de la masa 2 por el módulo al cuadrado de la velocidad 2. Y esto, cuando sustituimos con los valores que hemos encontrado, nos va a quedar que esto es un medio de la masa 1 por x' al cuadrado más un medio de la masa 2 multiplicado por todo esto de acá. Es decir, ahí está mi gato llorando que quiere salir del cuarto. Véngase, gato, véngase. Ok, y esto lo podemos simplificar todavía un poco más. Saluden a Nagatito. Podemos simplificarlo todavía un poco más, notando que podemos agrupar, por ejemplo, podemos agrupar los términos que dependen solamente de la x. Entonces vamos a agruparlos y nos va a quedar que todo esto es un medio de la masa 1 más la masa 2 multiplicado por x punto al cuadrado más un medio de la masa 2 por L cuadrado teta punto al cuadrado más la masa 2 por L x punto teta punto coseno de teta. Entonces ya, tenemos una expresión para la energía cinética. Y ya, esta expresión nos va a ayudar a obtener el lagrangiano, pero ya por último solamente nos falta expresar la energía potencial de este sistema. Y bueno, la energía potencial está muy fácil porque podemos hacernos la pregunta de ¿cuál de estas dos masas puede tener energía potencial? Evidentemente la masa M1, como está deslizándose horizontalmente, no va a ganar ni perder energía potencial debido al potencial gravitacional. La única que va a experimentar ese potencial va a ser la masa 2. Entonces, para describir la energía potencial de la masa 2, pues de sus cursos de física general, recordarán que la energía potencial la podríamos expresar como m2 por g por h. Un momentito, voy a abrir la puerta a la gata, porque ya está quejándose mucho. Ya, sal. Bye. Ok, entonces teníamos que del curso de física general, pues ustedes saben que la energía potencial se puede expresar de esta manera. ¿Y qué es la altura aquí? Pues en este caso la altura es solamente la componente vertical del vector d, que ya conocemos, y podemos expresar como L coseno de teta. Así que la energía potencial nos va a quedar como m2 g L coseno de teta. Y ya con esto, No es menos L coseno de teta. lo voy a mover ahí abajo para que quede junto con la energía cinética. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, no es menos L coseno de teta porque va hacia el eje negativo Eh, y ya sería positiva la energía. ok. Sí, de hecho, mi error fue que le puse menos desde aquí porque como que ya sabía cuál iba a ser la magnitud
O sea, hacia dónde iba a ir el signo. Ok, dejémoslo así. Sí, ahora sí. Ahora sí, Aquí Luis. ya está indicado que el signo negativo realmente sale de este término. Sí, Entonces, bueno, y ya con esto ya podemos construir el lagrangiano. El lagrangiano va a ser simplemente t menos b. Así que nos va a quedar que el lagrangiano es un medio de la masa 1 más la masa 2 multiplicado por x punto al cuadrado más un medio de la masa 2 al cuadrado, teta punto al cuadrado. ¿Qué más? Más la masa 2, L teta punto, x punto coseno de teta. Y esto todo corresponde a la energía cinética y la energía potencial le va a agregar el término de más m2 g l coseno de teta. Y ya, tenemos totalmente especificado el lagrangiano. Y una vez que tenemos listo el lagrangiano, ahora sí podemos decir que vamos a resolver las dos ecuaciones de Euler-Lagrange asociadas a las coordenadas generalizadas. Recuerden que cuando hablo de coordenadas generalizadas, a lo que me estoy refiriendo son como las coordenadas que están asociadas a los grados de libertad del sistema. Entonces, bueno, en términos de las coordenadas generalizadas, nos quedarían estas dos ecuaciones de Euler-Lagrange. Una que va a ser la parcial del lagrangiano con respecto a x punto menos la parcial del lagrangiano con respecto a x igual a 0. Esta sería la primera ecuación. Y la segunda sería lo mismo, pero haciendo las derivadas con respecto a teta. Y ya, tenemos que resolver estas dos ecuaciones. Voy a hacerlo muy rápidamente. Voy a poner aquí que todos los términos que vamos a necesitar para resolver la primera. Entonces, para resolver la primera, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar calcular cuáles son los términos que están acá. Por ejemplo, la parcial de L con respecto a teta punto. Y esto ya lo podemos empezar a calcular directamente. Nos va a quedar que si tenemos este lagrangiano, la parcial de L con respecto a x punto, pues aquí vamos a tener m1 más m2 multiplicado por x punto más m2. El único otro término que sobrevive va a ser este de acá, entonces nos va a quedar m2 L teta punto coseno de teta. Ok, ya tenemos este término, pero ahora necesitamos su derivada con respecto al tiempo, así que vamos a hacerla aquí abajo.
¿Y cómo queda la derivada? Bueno, aquí nos va a quedar m1 más m2 x bit doble punto más m2. Aquí vamos a tener que estar sacando la derivada de teta prima por coseno de teta prima. Así que lo que nos va a quedar es la derivada de un producto. Y por último tenemos que la parcial de L con respecto a X, que no aparece para nada en nuestra expresión de Lagrangiano, pues va a ser 0. Así que vamos a poner aquí que la parcial de L con respecto a X es igual a 0. De manera que ya tenemos resuelta la primera ecuación de Euler-Lagrange, porque si esto es igual a 0, quiere decir que todo esto es igual a 0. Entonces, de aquí ya podríamos Profe, yo despejar. tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo salió el término entre paréntesis en las derivadas de teta? Ah, ok, es solamente es la derivada. Ok, aquí lo que estaba haciendo es sacar la derivada respecto al tiempo de todo esto, ¿no? Entonces, esta parte está fácil, pero aquí tenemos un producto de coordenadas que depende del tiempo. Entonces, estaremos como obteniendo la derivada respecto al tiempo de teta prima de t por coseno de teta de t. Y esto es realmente pues una derivada de un producto. Entonces, si vamos a decir que esto es u y esto es b, pues ya saben ustedes que lo que nos va a quedar al final es la derivada del producto, es u por db de t más b de u de t. Y es básicamente lo que estamos haciendo acá, es sacar la derivada del producto de estas dos cosas. ¿Sí queda más claro? Ah, ya, sí, gracias. Ok. Y bueno, al final de cuentas lo que nos importa de esta expresión es que podemos despejar cuánto vale esta x y nos va a quedar que esto es igual a m2 L por toda esta expresión. Ok, entonces ya tenemos una expresión para el movimiento de la coordenada x. Ahora solamente nos falta encontrar la solución a la segunda ecuación de Euler-Lagrange. Ok, y para resolver la segunda, pues también tenemos que hacer exactamente los mismos pasos, que es calcular la de L con respecto a teta punto, que aquí nos va a quedar m2 L cuadrado, teta punto, más m2 Lx punto coseno de teta. Luego de aquí tenemos que calcular la derivada con respecto al tiempo de esta expresión que acabamos de calcular. Y esto nos va a dar m2. Ya lo estoy haciendo rápido porque ya nos queda poquito tiempo. Ok, y nos queda de este lado m2 L x prima por coseno de teta
menos x punto teta seno de teta. Y también tenemos que ahora sí, la derivada con respecto al ángulo ya no va a ser 0, va a ser menos m2 L teta punto x punto seno de teta menos m2 gl seno de teta. Y ok, bueno, podemos expresar todo esto, toda la cuestión de Euler-Lagrange, ya con esos términos calculados, y nos va a quedar m2 L al cuadrado teta punto punto más m2 L, aquí es teta biprima, perdón, x biprima, coseno de teta menos x punto, teta punto, seno de teta, más, aquí va a quedar m2, L, teta punto, x punto, seno de teta, más m2, gl, seno de teta igual a 0. Por suerte, vamos a encontrar que este término de aquí y este término se cancelan, de manera que nos queda una expresión al final mucho más simple que podemos expresar como m2 L cuadrado teta biprima más m2 Lx biprima por coseno de teta más m2 gl seno de teta. Y de aquí van a poder ver que podemos factorizar y eliminar la dependencia de las masas 2 y una L, de manera que al final ya nos va a quedar, voy a poner la ecuación final, que es teta biprima menos x dos puntos L coseno de teta menos g sobre L seno de teta. Y esto es la segunda ecuación de movimiento que necesitábamos para ya poder resolver este problema. O sea, al final, ¿qué nos queda? Pues nos quedan dos ecuaciones de movimiento, una para la coordenada x y otra para la coordenada teta de este problema. Y estas ecuaciones de movimiento pues me parecen muy fáciles de resolver. O sea, no tienen una solución analítica, así que no vamos a poder encontrar una forma bonita. Pero lo que sí podemos hacer es al menos expresarla, bueno, solucionar estas dos ecuaciones, esta y esta, por algún método numérico. Entonces yo aquí lo que les voy a poner es la solución que yo saqué con matemática. Para la solución en matemática, lo único que hago primero pues, es definir cuáles son las masas. Voy a poner que M1 y M2 es igual a 1, también la longitud, la gravedad, 9.8, y directamente aquí dentro metí estas dos ecuaciones. Metí la ecuación para x bi'prima, que es esta de acá, es exactamente lo mismo, y después metí la ecuación para teta bi'prima, que es esta ecuación de acá. Luego le pongo unas cuantas condiciones iniciales, como por ejemplo que inicialmente x está en 0 y tiene velocidad 0, y teta está en la posición 1 en radianes y también empieza con velocidad 0. Y vamos a resolver este sistema para las coordenadas x y teta en un intervalo de tiempo de 10 segundos. Y bueno, Shift Enter y ya.
salen las soluciones. Y estas soluciones, pues, aquí en matemática te las devuelve como una función que interpola, ¿no? Y así viéndolo desde lejos parece que salen oscilaciones, pero queremos hacer una visualización más bonita de este sistema. Entonces, para hacer esa visualización más bonita, lo que hice fue expresar R1 y R2 en términos del tiempo. Entonces, bueno, eh, primero puse la función para sacar R1 en términos de las coordenadas generalizadas y R2 también en términos de las coordenadas generalizadas. De manera que podemos ahora escribir, por ejemplo, R1 con la posición 1.4 y... ¿qué será aquí? Pi cuartos, a lo mejor. Y bueno, esto nos va a dar... pi octavos. Esto nos va a dar la posición del vector R1. Y también lo mismo para el vector de posición R2. Pero también definí aquí los vectores en términos del tiempo, ya considerando la solución que nos salió numéricamente. Entonces, bueno, ya tengo funciones para poder obtener cuánto vale R1 o R2 en cierto instante de tiempo. Lo que voy a hacer con estas funciones es dibujar el diagrama del problema. Aquí, para dibujar el diagrama del problema, lo único que hice fue también definir una función que tú le das un R1 y R2, y lo que hace es que te dibuja, pues, cómo está el sistema en este tiempo. Entonces, yo aquí puedo ir variando el tiempo y vamos a tener una gráfica diferente. Así que ya para visualizar cómo es la dinámica de esta cosa, pues lo que voy a hacer es un elemento interactivo donde pueda ir variando t. Y la solución queda algo como esto. Y esto ya es la solución que nos sale a partir de las ecuaciones diferenciales. No es una simulación ni un prototipo, simplemente es lo que sale de resolver las ecuaciones de movimiento que obtuvimos con el lagrangiano. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. ¿Dudas? Entonces estas ya son unas soluciones realistas Sí. del movimiento, en diferencia a las ecuaciones clásicas. Bueno, o sea, son igual son realistas en el sentido de que, ok, salieron del modelado lagrangiano de este problema y al final nos dio las ecuaciones de movimiento que tienen que seguir las coordenadas generalizadas. Ahora, en el mundo real hay fricción, entonces pues esto no es un ejemplo tan realista. Y bueno, ya con Bueno, esto, aquí les voy a ahorita subir la tarea a Eminus. Esta tarea, pues, les digo, planeo dejarlas como para que la resuelvan en una semana o una semana y media, si es que se traban. Esta tarea solamente son problemas donde van a tener que aplicar el principio de para obtener las ecuaciones de movimiento de unos cuantos sistemas. Entonces, son sistemitas muy simples, como la máquina de Atwood, o un plano inclinado, o un péndulo simple. Aquí, de hecho, puse dos versiones, o sea, el péndulo simple en coordenadas cartesianas y el péndulo simple, pero parametrizando en términos del ángulo. Y después, la otra parte de esta tarea va a ser resolver los mismos problemas, pero ya en vez de utilizar el principio de D'Alembert, utilizar directamente las ecuaciones de Euler-Lagrange para que vean cómo se simplifica la resolución. Y pues ya, esto sería todo para esta clase de hoy.